Bueno, mi gente, ya vamos a empezar a poner este board para insular la pared. Ya como pueden ver arriba, ya puse algunos bloques, como pueden ver. No sé si se logra ver bien ahí. Ahí está. Lo que hice fue que arriba, aquí al principio, le puse silicona. Le puse esta silicona, como pueden ver ahí. Lo puse todo alrededor y después le puse el borde. Y ahora vamos a proceder a instalar esto. Vamos a ponerle este especialmente para el form. Aquí lo tienen, ahí lo pueden ver. Vamos a aplicarle unas cuantas líneas alrededor y lo pegamos a la pared. Sea un poco generoso con esto para que pegue bien. Ahí como pueden ver ya está instalada la primera parte. Este pedazo aquí fue cuando lo monté en el carro, como pueden ver arriba. Listo. Aquí las esquinas se va a rellenar con foam, spray foam. Y también abajo, todas las esquinas ya la vamos a rellenar con spray foam. Y así está bien. Así que nada, seguimos con el video. Bueno, mi gente, les voy a enseñar cómo cortar este cuadrito aquí. Ya medí desde aquí, del lado adentro, hasta aquí. Y lo voy a medir 14 1/4 para que tener espacio para ponerlo. Y al final le pongo alrededor spray foam, así como aquí. ¿Ven cómo queda? Perfecto. Así que le voy a enseñar cómo cortar. Ya medí 14 1/4 hasta aquí. A mí se me hace más fácil utilizar esta herramienta, más fácil, y el corte queda más limpio. Así que déjame ver cómo le enseño. Tengan cuidado con esta máquina porque es muy peligrosa. Usen protectores de los ojos y también para los oídos. Así que comenzamos. Primero tengo que saber dónde voy a cortar con el blade. Aquí pueden ver, lo ponen justamente en la línea recta. Y luego presionan y se van todo derecho.
Bueno, como pueden ver, ahí está. Antes de ponerlo siempre me gusta medirlo. Ya los alrededores, en las esquinas, se le pone foam así como este. Bueno, mi gente, ya terminamos de poner todos los foam hasta allá. Ya me queda solamente ese. Ahora vamos a poner el tape, este tape, que es específicamente para eso. Como pueden ver ahí, de la marca Tyvek. Vamos a tapar todo esto, a tapar, a sellar todo las uniones aquí entero, y aquí al final le puse un foam todas las esquinas, y ahora vamos a ponerle todas las esquinas de ahí hasta allá. Así que este es el tape que vamos a usar, Tyvek, específicamente para eso. Bueno, mi gente, ya hemos terminado. Como pueden ver ahí, ya le puse el foam para sellar todo, igual por ahí y todo por aquí. Todos estos gaps que habían también se rellenaron. Así que ya lo saben, esto es todo por este video. Si les gustó este video, por favor, una manito arriba. No olviden suscribirse a mi canal aquí debajo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí la pueden escribir. Y nada, el próximo paso viene siendo poner el piso, el subfloor, para después venir con el framing. Aquí va un baño y aquí va el laundry room, este espacio aquí. Así que quédense ahí para que vean todo esto. Así que chao.